Bien, vamos a ver en esta oportunidad entonces el tema de campos y ondas. Un capítulo muy amplio en el sentido de que nosotros vamos a definir primeramente qué son los campos y como aplicación de los campos, pues viene como consecuencia de ello las denominadas ondas. Para introducirnos en el capítulo, pues vamos a definir en primer lugar lo que significa una magnitud física. ¿Okay? Una magnitud física es todo aquello que se puede cuantificar, todo aquello que se puede medir. Magnitud es todo aquello que se puede medir. Se puede medir, o sea, se puede cuantificar. Eso es. ¿Ok? Entonces, todo aquello que nosotros la podamos cuantificar o expresarlo por medio de una cantidad, esto significa de que vendría a ser una magnitud física. ¿Ok? Bueno, esta magnitud física en su concepto muy amplio es eso, pero vamos a digregarlo todo aquello de lo que respecta a la magnitud. En primer lugar, conocemos nosotros las magnitudes escalares. ¿Cuáles son las magnitudes escalares? Son aquellas que únicamente tienen módulo, Y módulo significa intensidad. Intensidad. O llamado también norma. De esta manera. ¿Ok? Intensidad. ¿Y cómo se puede cuantificar eso? Esto significa entonces que la cantidad de una magnitud escalar vendría a ser dado por la medida, o sea, por un número, seguida de una unidad. Esa es la forma entonces cómo se puede cuantificar una magnitud escalar. Ejemplo, digo yo, la masa de un cuerpo es igual a ¿cuánto? La masa de un cuerpo, por ejemplo, me dicen que es igual a 10 kilogramos. Con esto que vemos acá, 10 kilogramos, estoy especificando la masa de ese determinado cuerpo. Y no me basta de otro dato para saber cuál es la masa de ese cuerpo. Me basta con esto para saber de que tengo yo un cuerpo cuya masa son 10 kilogramos. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, una persona de pie pesa 70 kilogramos. ¿Y acostada cuánto pesará? Pues lo mismo, ¿vamos? ¿Por qué? Porque la masa es una magnitud escalar que únicamente depende de esa medida y de la unidad. No me importa de que esta persona esté de pie o de la persona que esté echada. ¿Vamos? Entonces, eso es lo que significa una magnitud escalar. Muy bien, la siguiente magnitud que nosotros debemos tomar en cuenta es lo que se llama las magnitudes vectoriales. La magnitud vectorial ya tiene más condiciones, más cosas que la magnitud escalar. Las magnitudes vectorial tienen, aparte del módulo, tienen una dirección y tienen un sentido y muchas veces tienen un punto de aplicación. Esto de punto de aplicación es únicamente cuando nosotros no tomamos vectores libres. En este capítulo de campos nosotros generalmente tomamos lo que se llama vectores libres o vectores deslizantes. ¿Estamos? Eso de punto de aplicación es cuando nosotros analizamos vectores que se llaman vectores de posición. Vectores de posición. O llamados también radiovectores. ¿Verdad? Vectores de posición. Bueno, esto más que todo para nosotros no nos sería muy útil, puesto que vamos a hablar de campos. Y campos es un conjunto, si hablamos de campos vectoriales, un conjunto de puntos, un conjunto de vectores que no tendría un punto de aplicación definido, sino puede ser cualquier punto del espacio que rodea un cuerpo. ¿Ok? Muy bien, decimos entonces, por ejemplo, en el espacio tridimensional, X y Z, coordenadas cartesianas, me ubico un punto inicial A, me ubico un punto final B. Defino el vector AB, y este vector AB, por definición, sería entonces el punto final menos el punto inicial. Pero este punto final, ¿qué coordenadas tiene? La coordenada del vector OA, que a fin de cuentas el OA vendría a ser un vector de posición, porque está ubicado en este punto. Entonces, esto será lo mismo que el vector OB menos la coordenada de la A, que sería la coordenada del vector OA, que sería otro vector de posición. Esa es la forma entonces cómo se mediría, se cuantificaría un vector
el vector AB en este caso. Punto final menos punto inicial. Muy bien, otra cosa muy importante, en el capítulo, por ejemplo, de vectores, en el vídeo de vectores, tenemos una introducción acerca de lo que son los vectores. Vamos a hablar aquí de vectores únicamente para aplicarlo a la teoría de los campos. ¿Ok? Otra cosa importante, que todo vector siempre lleva inmerso en él un vector unitario en la misma dirección de él mismo. El vector unitario. Vector unitario significa cuyo módulo es 1. Por lo tanto, cualquier vector, en especial este AB, sería el módulo de AB, que se la representa de esta manera, módulo de AB, multiplicado por el vector unitario en la dirección de AB. Esta es la segunda definición de vectores. De la primera o de la segunda tenemos que saber aquí operar los vectores. No vamos a introducirnos en las operaciones vectoriales, puesto que eso ya lo hemos visto en un capítulo, en un vídeo posterior o anterior. ¿Ok? Y esto vendría a ser, ¿cuál sería la dirección? La recta en la cual está contenida el vector. El sentido hacia dónde se dirige el vector. En este caso el sentido es de A hacia B. Y el punto de aplicación, si esto por ejemplo fuera un vector fijo, entonces el punto de aplicación sería el A y el punto extremo sería el B. Este vector, que si sería una fuerza, estaría aplicada en este punto. Y esto sería el extremo del vector AB. ¿Ok? Muy bien. Aparte de esas dos magnitudes, tenemos una tercera, que vendría a ser las magnitudes tensoriales. Magnitud tensorial. Eso de tensor, ya nosotros, por ejemplo, tensorial, la podemos definir ya de otra forma, un poquito ya más complicada, puesto que podemos decir de que el tensor no es más que un vector multidireccional. Vamos, multidireccional. Esto significa que si yo hablo de un tensor, ese tensor siempre va a estar dado en 9 componentes. Por ejemplo, IXX, IXY, el IXZ, el IX, el III, el IIZ, el IZX, el IZI y el I. O sea, que tenemos aquí un tensor, o sea, una magnitud, pero con 9 componentes. Aquí, por ejemplo, el vector, de acuerdo al sistema de coordenadas, tenemos una componente en X, una componente en Y, una componente en Z. Pero el tensor, bien en las 3 magnitudes, o sea, en el sistema cartesiano, que tiene 3 componentes, a su vez se asocian, aparte de la X, Y y Z, otras adicionales. ¿Está claro? Esto ya complica la situación, puesto que tenemos que analizar aquí un vector ya no en 3 dimensiones, sino multidireccional. Eso es lo que es complicado de los tensores. En el capítulo de tensores se puede considerar, por ejemplo, a los escalares, como si fuera un tensor, pero de orden 1, o de orden 0, perdón, de orden 0. Al vector se lo considera como un tensor, pero de primer orden. Y al tensor, propiamente dicho, se considera un tensor de segundo orden. Esto es lo que pasa entonces en las magnitudes tensoriales. Y a la final se pueden analizar, entonces, aplicando el análisis tensorial, tanto las operaciones escalar como vectoriales, haciendo entonces ese hincapié. ¿Ok? Pues bien, lógicamente, si yo digo, por ejemplo, que esto es la clasificación de las magnitudes, vamos a ver ahora entonces qué es lo que significan los campos. Campos, ¿ok? Los campos se crean en el espacio por la perturbación de este. Por ejemplo, digo yo, si yo tengo una masa en el espacio, entonces digo, coloco por ejemplo acá una masa pequeña o grande, yo que sé, una masa M, en el espacio, resulta de que esta masa perturba todo el espacio que lo está rodeando esa masa. Y no únicamente la masa. Puede que yo tenga una carga aquí, y esa carga a su vez perturba a la zona donde está ubicada esa carga. Esa perturbación que produce tanto la masa como las cargas en el espacio donde están ubicados, ese es lo que se llaman los campos. Entonces, acá hay una masa, acá hay un espacio que sería el campo producido por esta masa,
Acá hay un espacio que sería el campo producido por esta carga. Ahora, depende de lo que yo esté cuantificando. Si yo quiero, por ejemplo, en este espacio calcular, por ejemplo, calcular la temperatura en este punto, yo sé que la temperatura es escalar. Entonces, para mí, para hacer este cálculo, tomo esto como si fuera un campo escalar. Campo escalar. ¿Vamos o no? Ahora, pero si lo que yo quiero es calcular en este espacio, en este campo, una fuerza o una intensidad, por ejemplo, la intensidad gravitatoria, entonces, y esto es un vector, esto significa que este espacio para mí sería entonces un campo vectorial. Campo vectorial. Amigo, o sea que todo depende de la magnitud que yo quiera analizar. Me voy aquí a la carga. Si yo digo, por ejemplo, que alrededor de esta carga se crea un campo y en eso yo quiero calcular, por ejemplo, la fuerza o la intensidad de campo eléctrico, y esto es un vector, entonces para mí este campo es un campo vectorial. Todo depende entonces de qué es lo que quiero conseguir para analizar ese campo. ¿Ok? Entonces, los campos, por ejemplo, pueden ser escalares o pueden ser vectoriales, dependiendo de la magnitud que yo quiero cuantificar. Si la magnitud es escalar, campo escalar; magnitud vectorial, campo vectorial. ¿Ok? No te olvides entonces que el campo es la perturbación que produce un cuerpo, una masa o una carga en el espacio donde está ubicado ese cuerpo. ¿Ok? La tenemos ahí. Vamos a hablar, por ejemplo, bueno, los campos son de dos tipos. ¿Sí o sí? Los campos, o bueno, más, venga. Campos, por ejemplo, gravitacionales. Campos de gravedad. Gravitacionales. Ahora, con respecto a cargas, tenemos los campos electrostáticos, cargas en reposo, estáticos; los campos magnetostáticos, de esta manera, y la conjunción de ambos, que vendría a ser los campos electromagnéticos. Campos electromagnéticos. ¿Ok? Ahora, viene aquí la figura. Campos gravitacionales. Campos gravitacionales se estudia en una asignatura que se llama mecánica. Mecánica. Y como estamos campos y ondas, mecánica y ondas. ¿Vamos? Los campos, esto que vemos aquí, se estudia en lo que se llama los campos y ondas. ¿Pero qué campos? Campos electromagnéticos. Estos son, ¿qué cosa? Mecánica y ondas. Sería entonces un campo aquí, campo gravitacional. ¿Vamos? Un campo gravitacional. Y esto más que todo se aplica, pues, eso. Y además, por ejemplo, de lo que respecta a los electromagnéticos y a los electrostáticos, viene aquí los campos y ondas propiamente dichos. ¿Sí? Campos y ondas. De esta manera. ¿Ok? La tenemos. Dentro de la primera parte de la mecánica y ondas, estas ondas más que todo se refieren a las ondas mecánicas. Ondas mecánicas, que son aquellas que necesitan de un cuerpo material o de la materia para propagarse. En cambio, en este caso, estas ondas son ondas electromagnéticas. ¿Y qué es la onda electromagnética? Son aquellas que no necesitan de un cuerpo material para propagarse. Ejemplo de ellos tenemos la luz. ¿Vamos? Ejemplo de ello tenemos la luz. Luego veremos entonces qué son cada uno de los campos en particular.